En Perú, si bien es cierto, hubo una reforma del sistema de pensiones hace muchas décadas, el sistema se volvió 100% privado. Al hacerse 100% privado, creo que lo que faltó un poco fue promover la competencia en el sector. Los gestores de fondos de pensiones, al no tener mucha competencia, tampoco tienen muchos incentivos a ser eficientes, y lo que la gente veía era que cuando su portafolio perdía, los gestores seguían ganando plata porque seguían cobrando su comisión de administración, ¿no? Y eso ha generado muchos problemas sociales y muchas protestas, y al final prácticamente ahora se ha destruido el sistema privado, ¿no? En contraposición, el Estado peruano siempre termina o quebrándolo o echando mano del fondo para financiar déficits del gobierno. Si bien no estaba, digamos, en Goldman Sachs, por decir alguna cosa, quería exigirme ese nivel. En el día podía llegar a mover hasta 300 millones de euros, una cosa así, ¿no? Que para un chico que recién sale de la universidad era como que súper motivante, interesante poder sentir ese, entre comillas, poder, ¿no? De estar haciendo ese tipo de operaciones. Los políticos también funcionan como que con bajo clientelismo, ¿no? Entonces siempre tienen que mantener a la población que más votos le da feliz. Es un dilema también, ¿no? Porque de repente pueden saber qué es lo más conveniente financieramente, pero no es lo más conveniente políticamente, y creo que al final lo político va a primar. ¿Qué opinas acerca de la falta de transparencia, de lo que la gente dice? Pues es cierto, hay falta de transparencia. No lo veo como necesariamente algo malo, ¿eh? Ya en Estados Unidos están planteando eliminar el reporte trimestral, ¿no? Sino que hacerlo un poco más extenso, ¿no? Como que nunca ores por una oportunidad, sino que ora para que cuando la oportunidad llegue tú estés preparado. A Estados Unidos no le conviene depender de que China maneje el 80% de los minerales que se necesitan para producir energía solar. Te das cuenta de que obviamente por más amante del libre comercio que seas, hay otras fuerzas, ¿no? Y que de repente Trump no es la persona más, digamos, popular, pero que algún sentido tiene todas las locuras que está haciendo, ¿no? Porque tiene que... Hoy estamos aquí en el segundo episodio de Cielo y Tierra, mi podcast, y la idea es presentaros aquí a Luis Fernando, una persona encantadora con la que ya he tenido la oportunidad de hablar con anterioridad y tiene muchas cosas muy interesantes que contarnos. Y bueno, sin más dilación, pues me gustaría empezar la entrevista preguntándote, para que la gente te conozca, ¿quién es Luis Fernando? Gracias, Juan. Bueno, Luis Fernando es un chico de Perú que le gustaba surfear de niño, le gustaron las finanzas, estudió finanzas, y hace unos 5 años se mudó a Ámsterdam y vive aquí. En resumidas cuentas, Le, en grosso modo. sí, le gusta, bueno, le gusta el deporte, eh, le gusta leer mucho, le gusta la fiesta también, y cree en Dios. Sí. Vale, muy interesante, me lo guardo para luego. Listo. Y bueno, cuéntanos, Luis, cómo fue tu niñez y adolescencia. Cuéntale un poquito a la gente qué rasgos te marcaban, cómo creciste, cómo fue tu crianza en Perú. Sí. Pues yo crecí en una ciudad pequeña en Perú que se llama Huacho hasta la edad de 16 años, donde terminé la secundaria y luego me voy a estudiar la Universidad de Lima. Yo diría que, bueno, mi niñez slash adolescencia fue muy divertida, ¿no? Porque, o sea, al poder vivir en una ciudad más pequeña tienes mucho la posibilidad de estar en la calle, de salir a la calle, jugar con tus amigos, salir en bicicleta, y tenía muchos primos también, entonces era muy divertido siempre estar con ellos, con mis primos mayores, y eso era muy divertido, ¿no? Luego cuando, bueno, me mudo a Lima a estudiar la carrera de Economía y Finanzas. Inicialmente, digamos, al mis padres no vivir en la ciudad, tuvimos que alquilar un departamento para mí, y eso es algo que fue muy particular, porque en Europa pasa mucho que la gente termina la secundaria y se va de la casa, pero al menos en mi cultura en Perú, los chicos terminan yéndose a la casa de los papás después de la universidad o mucho después. En cambio, yo salí muy joven, ¿no? Salí relativamente joven para Perú de la casa de mis papás a los 17 años. Y bueno, eso creo que me hizo mucho más independiente también, ¿no? Que el resto de mis compañeros. Bueno, por curiosidad, ¿cómo se percibió esto en la casa de tus padres? ¿Cómo tomaron esa decisión? Incluso tus primos, que me comentas que tuviste tus raíces, también se encuentran muy ligadas a tus primos, esa parte de diversión que recuerdas tu infancia y te acuerdas de ellos. ¿Cómo se tomó tu familia entera, incluso saliendo de tu círculo más cercano, que pueden ser tus padres o tu hermano? No, yo creo que igual con muchas ganas de verme, digamos, crecer, ¿no? Y siempre apoyándome, siempre estuvieron
eso es algo que siento mucho agradecimiento hacia mis papás, ¿no? Que siempre en lo que se refería a estudios o se refería a crecimiento, ellos siempre estaban dispuestos a ayudar e impulsarme y empujarme, ¿no? Entonces, siempre trataron de dar ese extra, de darme lo mejor que estaba dentro de sus posibilidades también, ¿no? Entonces, en la etapa universitaria también me ayudaron mucho, me pude ir de intercambio también en 3 oportunidades, ¿no? 2 a Estados Unidos, una a Inglaterra. Entonces, eh, desde casa siempre han sido mis papás como que mis hinchas más grandes, ¿no? Siempre han estado empujándome y apoyándome en todo. Sí. Y ahora que vives en Ámsterdam, supongo que será, vaya, 5 años aquí, Sí. como poco tienen que verte con admiración después de todo el trabajo que han hecho por ti, sentirán que el sueño se ha cumplido. Sí, en parte sí es cierto, eso es muy cierto. Hace poco estuvieron acá, en julio, agosto. Estuvimos como que una semana acá en Ámsterdam y luego viajamos un poco en Europa. Y siempre, claro, obviamente en esos momentos era como que han pasado tantas cosas y han pasado tantos años y siempre salen esas conversaciones de, ¿te acuerdas de cuando estábamos como que todavía comenzando y viendo qué iba a pasar, etcétera? Y es muy gratificante, ¿no? Poder ver que la historia ha evolucionado positivamente, ¿no? Genial. Y bueno, hablando de tu adolescencia, me gustaría ligarlo un poquito, Luis, con la parte de los rasgos y cualidades que tú consideras que se desarrollaron durante todos esos años, esas facetas que tú, esas distintas personalidades por las que has podido pasar, por las que yo he pasado, que vienen siendo entre la edad de los 10 y los 17 años, que te están aún conociendo, y tú al final tuviste como un proceso de selección, que es como yo lo llamo. Tú al final dices, esto me va a servir, esto me va a servir y esto otro me va a servir, vamos a seguir probando y desarrollando este tipo de rasgos, porque a ver dónde me llevan, a ver qué frutos puede dar esto, cuáles son esos que en ti mismo consideras y que te han ayudado hasta hoy. Sí. Eso es una etapa muy clave, yo creo, en mi desarrollo. Yo era un rebelde en el colegio. De hecho, me suspendieron 3 veces del colegio. Wow. Tenía la libreta de anotaciones llena y todo, ¿no? Entonces siempre estábamos buscando, no sé, con el grupo de amigos que teníamos, era quién era el más valiente, quién hacía la broma más loca, quién se atrevía más, etcétera, ¿no? Y obviamente eso creó mucho conflicto, sobre todo con mi papá, en la etapa de secundaria, ¿no? Porque él era el quien digamos, traía la disciplina y la seriedad a la casa, ¿no? Entonces, no solamente eso, sino que mi papá y yo hemos sido perfiles muy, muy diferentes, ¿no? Mi papá es médico, es cirujano urólogo y él, digamos, siempre había sido el primero de la clase, digamos, el delegado del aula, el alumno ejemplar, etcétera, ¿no? Y estaba yo del otro lado, que era un rebelde total, y no tenía las mejores calificaciones tampoco, ¿no? Y digamos, eso siempre generaba muchas asperezas con mi padre. Hasta que en un momento igual, creo que mi papá también empezó a cambiar su forma de negociar conmigo y hacerme como que ver las cosas de otra manera. Creo que tuvo mucha muñeca en un momento. Y sobre todo hubo algo que creo que me hizo cambiar en mi último año de secundaria, que yo ya sabía que terminaba la secundaria y me iba a estudiar a Lima, ¿no? Entonces ya soñaba con eso, ¿no? Voy a empezar mi vida en Lima, voy a vivir en una ciudad grande, ¿no? Y etcétera. Hasta que en un momento mi papá me dice, mira, si tú no cambias tu comportamiento, ni tus notas llegan a este mínimo, no te voy a pagar una carrera universitaria en Lima, me dijo. Mucha mano izquierda tu padre, sí. Y en ese momento fue para mí como que, no, yo tengo que salir, porque yo vivo en una ciudad pequeña, entonces digo, no hay forma, yo tengo que salir de este pueblo, no puedo quedarme acá. Y eso creo que fue un motivante bastante fuerte para que yo cambie mi forma de desenvolverme en la secundaria, ¿no? Y sí, claro, cambié muchísimo mi comportamiento, mis notas, etcétera, logré mi primer deal, digamos, ¿no? Sí, sí. Además que aplicó el refuerzo positivo, ¿no? O sea, sacaste buenas notas, te dio la recompensa y probablemente eso ya en ti evocó una sensación de satisfacción, de que en plan, bueno, si pongo esfuerzo igual y consigo las cosas que quiero.
y lo mismo eso ha evocado el que tú estés en el punto en el que estás hoy. Correcto. Siento. Sí, Que puede ser, no únicamente, no el único factor, pero puede ser que tu padre de seguro haya sido un peso importante en tu vida. Muchísimo, sí. Y bueno, coméntanos, porque lo hemos pasado un poco por encima, pero básicamente, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? A día de hoy, ¿cómo ha sido tu carrera profesional que te ha llevado hasta hoy, en el punto en el que estás? Y un poquito decirnos, pues, cómo va siendo un día en tu vida. De acuerdo. Ahí tengo mucho para decir porque me encanta hablar de mi carrera y de las cosas que hago. Pero bueno, yo estudié Economía y Finanzas en Perú. Mis primeros trabajos fueron en banca, en la tesorería de un banco. Fue mi primer trabajo, digamos, manejando las reservas de encaje de un banco o asistiendo a manejar las reservas de encaje del banco, manejando la posición del tipo de cambio, etcétera. Y, digamos, mi primer trabajo era como que intermediar la liquidez que tenía el banco contra otros bancos y podía hacer como que operaciones en el día podía llegar a mover hasta 300 millones de euros, una cosa así, ¿no? Que para un chico que recién sale de la universidad era como que súper motivante, interesante poder sentir ese, entre comillas, poder, ¿no? De estar haciendo ese tipo de operaciones. Y luego lo que me di cuenta era como que yo pensaba que en algún momento iba a ser trader, que iba a estar trabajando mucho en el mercado de capitales, etcétera. Pero creo que por mi personalidad y por las cosas que me gusta hacer, me desencantó un poco de cómo funciona el mercado, en el sentido de que el mercado funciona de tal hora a tal hora y entre esas horas, dependiendo obviamente de tu posición, vas a hacer diferentes cosas, pero sentí que los días eran casi iguales, casi siempre. Y yo tenía más como que ambición de trabajar como que en proyectos de más de largo plazo, de hacer cosas más estratégicas. Y en ese sentido pasé luego ya a trabajar en riesgos. Empecé digamos, una unidad que se encargaba de validar y revisar todos los modelos de gestión de riesgos de distintas unidades de una corporación financiera. Y luego termino yendo a la gestión, al área de gestión global de riesgos, que era donde, digamos, se agregaban todas las exposiciones que tenía el holding financiero y se trataba de hacer una estrategia para que en caso de alguna crisis económica, etcétera, el holding siga funcionando, etcétera. Entonces era muy estratégico. Y luego de eso, yo ya sabía en realidad que quería meterme más en el mundo de private equity desde una edad muy temprana. Y era porque siempre había tenido una disyuntiva entre querer continuar una carrera profesional o emprender, ¿no? Entonces ya desde la universidad tenía como que distintos intentos de emprendimiento, pero también me di cuenta en un momento de que yo, si bien es cierto quería emprender, no quería dejar mi sueño de desarrollarme profesionalmente tampoco. Entonces encontré algo que para mí yo creo que es la mezcla perfecta de ambas cosas, de ambos mundos, que es el mundo de private equity o venture capital y venture capital. Y desde los 23 yo ya sabía que quería ir más para esa rama, ¿no? Entonces empecé a investigar cuáles eran los caminos y bueno, básicamente en Perú era muy complicado entrar porque el mundo es muy pequeño y en realidad funciona mucho a través de contactos, etcétera. Yo creo que no estaba en el medio que me iba a facilitar esa entrada a través del network. Entonces la otra ruta que yo vi, bueno, tengo que irme a estudiar a un MBA, a una Ivy League en Estados Unidos, entrar a tipo que banca de inversión o a una consultora y luego entrar ya a un fondo, ¿no? Tipo que esa era la ruta que yo me había trazado. Y, y en ese plan trabajé, ¿no? Entonces luego de que salgo de riesgos me meto ya al área de banca de inversión del holding y empiezo a generar más contactos por esa área y empiezo a investigar más dónde quería entrar. Y hasta el 2020 ya decido mudarme a Holanda a raíz de que, bueno, tenía en ese momento una relación con una chica holandesa. Eh, y bueno, me mudo en el 2020 a hacer una maestría en finanzas aquí y se dieron las cosas de que saliendo de la maestría pude entrar a un fondo de private equity, un fondo de inversiones en La Haya. Y bueno, estuve en este fondo hasta fines del 2024, viendo, digamos, inversiones en energía solar, también en biocombustibles, en startups de agritech y también proyectos de créditos de carbono, ¿no? Entonces ha sido una trayectoria súper
eh, me ha gustado mucho, he disfrutado mucho el ride, ¿no? Me ha encantado mucho cómo se han dado las cosas. Vale, y a día de hoy, ¿en qué punto te encuentras? Yo creo que el día de hoy estoy en el punto en el que ya llegué al mundo que quería llegar, porque antes siempre era como que, antes de la maestría, antes de salir de Perú, era como que solamente sé que tengo que llegar a hacer mi maestría afuera, quiero ver el mundo, quiero entrar en esta rama de las finanzas o de los negocios y luego no sé más. Entonces, siento que ya entré, ya después de estar unos 4 años en este mundo, siento que ya lo entiendo mucho mejor y, y lo que siento es que hay las oportunidades son inmensas, ¿no? Con todas las cosas que hay para hacer en cuanto a los desafíos que tiene la humanidad, por decirlo de alguna manera, hacia adelante. Y desde, digamos, el mundo de inversiones, tú tratas de alocar ese capital a esos desafíos en los que se encuentra la humanidad como especie, ¿no? Entonces, es así como yo lo veo y siento de que hay muchas cosas por hacer y me entusiasma mucho lo que quiero hacer hacia adelante, ¿no? Sí, al final cuando te dedicas a la inversión entiendo que tienes que ver todo desde una perspectiva más global para saber cómo invertir eficientemente los fondos. Así que me gusta que hables del tema de la humanidad, cómo avanzamos como sociedad, porque inviertes, no sé, cada fondo es un mundo, ¿no? Evidentemente. No es lo mismo si estás en Venture Capital, supongo, si estás en Growth, o si estás, pues yo qué sé, por ejemplo, en el fondo que tú has creado, que si quieres puedes hablar un poquito más acerca de ello. Eh, es distinta la perspectiva que tienes que tomar, o sea que me parece obvio. Y en ese sentido me gustaría hablar un poquito acerca del tema de work-life balance, o sea, ¿qué se te viene a la cabeza después de todos estos años, toda esta experiencia acumulada, toda esta hora de trabajo que has invertido, cuando te pronuncio estas palabras, work-life balance? ¿Qué piensas acerca de ello? Eh, Creo que debe existir un work-life balance, pero también creo que de repente a veces yo pienso más como un boomer que como un millennial, ¿ya? Y de repente es un poco también por la formación que he tenido en mis primeros años profesionales em, y viniendo del mundo de finanzas, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando había entrado bueno, a cierto equipo que me parecía un equipo súper competitivo, con gente muy brillante en Perú y todo, ¿no? Que al final muchos terminaron yéndose a estudiar a Berkeley o a LBS o a otros sitios. Uh-huh. Yo también sentía que quería estar en ese digamos, nivel de exigencia, ¿no? En ese nivel de desempeño. Y por tanto, a mí no me importaba quedarme en el banco hasta las 2 3 de la mañana, o si tenía que trabajar fin de semana también lo hacía, eh, porque, digamos, yo sentía de que si bien no estaba, digamos, en Goldman Sachs, por decir alguna cosa, quería exigirme ese nivel. Quería exigirme ese nivel porque quería ver hasta dónde podía llegar. Y entonces, lo que yo creo es que sí, el work-life balance es súper importante, pero también creo que en la vida hay etapas. Entonces, hay etapas que son para sembrar y hay etapas que son para cosechar. Y yo creo que en los 20 son las etapas donde uno tiene que trabajar más duro, porque es donde estás haciendo tu base, donde estás sembrando para cosechar más adelante. Entonces, el work-life balance creo que es relativo a la etapa de tu desarrollo profesional y la edad en la que estás. Claro, se me viene un poco a la cabeza, después de haber dicho eso, que a alguna gente se le puede pensar, vale, estoy sembrando, pero ¿qué pasa si siembro? O si en mi cabeza siembro para conseguir estar en un Goldman Sachs, por ejemplo, que eso mucha gente que no esté viendo puede estar pensando, no, mi sueño es acabar en Goldman Sachs, acabar en una empresa grande, pero nada me asegura porque luego hay muchos otros factores que van más allá de simplemente las horas que tú estés trabajando, de etcétera, etcétera. ¿Qué diría esta gente que se habla de esta forma y qué ánimo, qué aliento le darías para que siguieran sembrando en base a tu visión y los años que tú has vivido? Es cierto, ¿no? O sea, uno no controla todos los factores. No sabes qué va a pasar mañana. Pero por un lado, yo sí creo que soy un tomador de riesgos. Entonces, eh, me diría como que si tengo un sueño, apostaría por ese sueño. Y segundo, siempre vivo bajo un moto, ¿no? Que es como que nunca
ores por una oportunidad, sino que ora para que cuando la oportunidad llegue tú estés preparado, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que no es que sabes qué va a pasar mañana, pero si yo hago todo el trabajo hoy día y si esto no sale mañana, puedo vender otra cosa, pero yo estoy en una base, en una plataforma que me va a permitir tomar la oportunidad desde una mejor posición, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo en el que se debe hacer el trabajo desde que se puede. Sí, o sea, lo que está asegurado es que si no pone el esfuerzo no va a llegar ahí, o sea que... Eso sí seguro. ¿Y qué dirías que es lo más gratificante de trabajar en esta industria, de trabajar en este sector de private equity? Yo creo que lo más gratificante, a veces yo creo que hay un misconception de que la gente que trabaja en finanzas está solamente enfocada en el dinero, eh, lo cual, bueno, es cierto, sí, la gente que está en finanzas sí quiere hacer dinero y le importa mucho el dinero, yo creo, pero también no es lo único, ¿no? Entonces, mis primeros 8 años de carrera que trabajé en este holding financiero, era en un holding que se dedicaba a los negocios financieros, bancos, seguros, pensiones, microfinanzas, asset management, wealth management, todo eso, ¿no? Entonces, eran servicios financieros, ¿no? Y ahora que me he metido más en la economía un poco más real, a temas de energía o temas de agricultura, etcétera, pero desde un ángulo de sostenibilidad, siento que digamos, mis habilidades, el esfuerzo que he hecho están siendo aplicadas a solucionar un problema que tenemos como humanidad, ¿no? Entonces, eso es muy gratificante. Poder ver que estás, digamos, trabajando en algo que el mundo necesita, ¿no? De verdad. ¿Y cuáles son esas habilidades que tú sientes que estás desarrollando o que has ido desarrollando durante este tiempo de trabajar en private equity? Pues la habilidad, por sobre todo la habilidad de entender un poco más el mundo, ¿no? Entender qué pasa detrás de, de las decisiones, de los ciclos económicos, de los ciclos políticos, de em, cómo se mueve en realidad la economía, ¿no? Entonces, cuando tú puedes tener un poco más de esa visión y entender los megatrends que hay y qué problemas necesitan ser resueltos, es donde puedes también entender mejor dónde alocar el capital, ¿no? ¿Cuáles son los recursos que tú usas para entender esos megatrends? O sea, ¿son análisis macroeconómicos? ¿Cómo haces tú tu análisis de diario para entender dónde hay que invertir? O sea, hoy en día tenemos fuentes de información infinitas, yo creo, ¿no? Entonces hay desde Instagram, que puedes empezar a seguir un montón de gente, ¿no? Que tiene contenido muy bueno, de macroeconomía, de energía, de geopolítica, etcétera. Pasa por Instagram, por Twitter, por obviamente las páginas de siempre, ¿no? De Bloomberg, Yahoo Finance, The Economist. Y no solamente eso, sino también el de estar rodeado de un grupo de amigos que también trabajan en un sector y donde siempre hay una motivación de poder conversar de estos temas, ¿no? Con ellos también, intercambiar puntos de vista, ¿no? Entonces, tengo amigos de pregrado, de la maestría, que están en puestos muy importantes, en empresas muy importantes, y siempre podemos conversar también y puedo entender un poco más también del view que traen ellos, pero que también traen institución detrás de ellos, porque ellos lo desarrollan dentro de esa institución también, ¿no? ¿Y cuáles son las 4 tendencias globales que tú dirías a día de hoy, si tuvieras que ponerle nombre, que están marcando la economía de los próximos 10 años? Bueno, definitivamente lo más caliente hoy en día es la revolución del AI, ¿no? Entonces, digamos, toda la inteligencia artificial que de por sí va a generar muchísimos cambios en cómo se han organizado las cadenas productivas, etcétera, y los trabajos, están trayendo consigo también cambios geopolíticos súper importantes, ¿no? Porque primero de que hay una carrera real por quién llega primero a la superinteligencia o a la AGI, ¿no? Y que ¿Qué es el AGI? el AGI es como que es ese estado de la inteligencia artificial donde ya la inteligencia artificial puede tomar decisiones
por CEOs, ¿no? O sea, puede planificar una empresa, puede planificar una economía, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, el país que llegue primero va a tener un dominio sobre los que lleguen después. Y de por sí hay una carrera, digamos que política en torno a eso, ¿no? Y eso mueve muchísimos hilos detrás, porque el AI necesita data centers y los data centers necesitan energía. Entonces hay una carrera también por recursos energéticos y detrás de esos recursos energéticos hay una carrera por minerales. Y entonces muchas veces que vemos, hay muchas cosas que vemos en las noticias que no hacen sentido desde un punto de vista económico, ¿no? Yo he sido un amante siempre del libre comercio y siempre he creído que, digamos, siempre he sido enemigo de las tarifas, etcétera, ¿no? Etcétera, pero cuando pones todo la geopolítica, ¿no? y te das cuenta de que obviamente a Estados Unidos no le conviene depender de que China maneje el 80% de los minerales que se necesitan para producir energía solar, te das cuenta, o baterías, te das cuenta de que obviamente por más amante del libre comercio que seas, hay otras fuerzas, ¿no? Y que de repente Trump no es la persona más, digamos, popular, pero que algún sentido tiene todas las locuras que está haciendo, ¿no? Porque tiene que asegurarse el supply de esos minerales tan críticos para poder asegurar una independencia energética, ¿no? Para luego poder suplir digamos, la carrera del AI, ¿no? Entonces son muchas cosas que están engranadas unas tras otras, ¿no? Que creo que son muy complicadas. Sí, o sea, muy complicada y muy compleja, porque hay muchas cosas, muchos factores que se pueden retroalimentar. Por ejemplo, si empiezas a incrementar las tarifas y empiezas a labrar una guerra comercial, otros agentes pueden reaccionar, o sea que estás tocando una cuerda y lo mismo suenan todas las cuerdas de la guitarra, por así decirlo. Sí. O sea que sí, es interesante. Yo soy también amante del libre comercio y es lo que más lógica, el sistema que más lógica y sentido le encuentro. Sobre todo cuando trabajas dentro del mundo de las finanzas te das cuenta que todo ese estigma que se venía labrando en torno a los mercados financieros y su poca utilidad, porque al final lo único de lo que hablan es dinero. Lo importante de que haya estos elementos en la economía para que sean capaces de mover el capital, como tú bien dices, de unos agentes a otros, porque si no estuvieran pues los bancos, ponle, o venture capital firms, no sería posible mover el dinero de la forma tan eficiente, que pese a todo no es la más eficiente porque hay mucha regulación, muchas trabas de por medio, que eso es cierto, pero no sé, o sea, entiendo el punto. Igualmente me siento libre de dar mi opinión aquí un poco, pero hay muchas otras trabas regulatorias que no tienen que ver con la geopolítica y simplemente están por estar y dificultan ese libre comercio. O sea que... Sí, también, ¿no? Se da mucho, o sea, y lo ves también, creo que repercute por sobre todo en, digamos, ¿cómo decirlo? En Estados Unidos es mucho más fácil hacer empresa, emprender, conseguir capital, etcétera, ¿no? Uh-huh. Europa tiene muchísimas más regulaciones y como consecuencia te das cuenta de que en Europa no existe un Silicon Valley, por ejemplo, ¿no? Digamos que en Estados Unidos ya las compañías están lanzando no sé cuántos decenas de cohetes al espacio, ¿no? O sea, SpaceX, ¿no? Y hay un meme muy gracioso, ¿no? Donde sale SpaceX como resultado del entrepreneurship de USA y luego sale el resultado de los VCs de Europa y esta botella con una tapita que no se le cae la tapa, ¿no? Porque es más sostenible, ¿no? Entonces sí, esa es la comparación, ¿no? Sí. Entonces, digamos, sí, obviamente en Estados Unidos siempre ha habido un espíritu un poco más antirregulación y más cercano al libre mercado y como consecuencia yo creo que ha generado de que exista un Silicon Valley que no existe en Europa, ¿no? Existen muchísimas más fondos, más capital disponible para las startups, para los emprendimientos y aquí no tanto, ¿no? Sí. O sea, yo estuve trabajando en un fundraising firm que no era tampoco la mejor compañía del mundo, pero de alguna forma podías percibir este tipo de cosas, de si tenías que colectar capital de algún inversor y tal que no fuera puramente institucional,
porque esos son más difíciles de alcanzar, tenías siempre que irte a economías como la de Singapur, el sudeste asiático o Estados Unidos. Pero cuando mirabas dentro de Europa, era como en plan, no encuentras capital o agentes que quieran invertir, aparte del EIF, que es el poseedor de todo el capital vía impuestos. Sí. Pero es verdad, es cierto. O sea, y al final no es la forma más eficiente de hacerlo, según yo. Pero bueno, yendo un poquito más, retomando el rumbo a la parte de preguntas, me gustaría preguntarte un poco acerca que cuáles son los retos que tú te encontraste al entrar en esta industria. O sea, el principal a nivel personal y a nivel de cultura, el tener que adaptarte, sobre todo cuando llegaste a Europa hace 5 años. ¿Cómo fue ese periodo? Sí. Buena pregunta. A nivel personal, bueno, era la primera vez que trabajaba en inglés también, ¿no? O sea, ya había, digamos, participado en intercambios, etcétera, y lo hablaba muy bien, pero, digamos, de ahí poder pasar y tener una discusión con alguien en una reunión de negocios y poder contraargumentarles, obviamente, siempre es una primera barrera, ¿no? Pero se pasa rápido, yo creo, ¿no? Yo creo que las más complicadas fueron entender el deal making, ¿no? Cómo funciona porque es un arte al final, ¿no? De cómo entras a una institución, con quién te conectas, cómo pides cosas, cómo, digamos, llegas a un acuerdo de términos y cómo empujas ese deal. Creo que todo alrededor del deal making era lo que me faltaba aprender y fue lo, digamos, más complicado para mí de aprender. Pero también lo más divertido, yo creo, porque al fin y al cabo eso era lo que me llamaba o que le daba emoción para mí en el trabajo, ¿no? Sí. Ok, guay. ¿Y cuál piensas que es el estigma? O sea, ¿por qué crees que hay un estigma alrededor de esta industria? O sea, ¿por qué crees que mucha gente piensa que es un ambiente frío, poco humano, donde la gente pues solamente piensa en dinero, como tú bien has dicho? Es que yo creo que ven la mitad de la película, no ven la película completa, ¿no? Entonces, por ejemplo, es cierto, ¿no? Hay muchos fondos de private equity que se dedican a comprar empresas pequeñas, las consolidan y luego, digamos, se deshacen de las tareas repetitivas, ¿no? Sobre todo en el lado de back office, y despiden gente, obviamente, generan eficiencias y luego pueden vender las empresas a múltiplos más grandes. Primero porque ya es una empresa más grande, las empresas más grandes siempre se venden a múltiplos más grandes. Y segundo porque han generado eficiencias. Entonces, digamos, en ese sentido, mucha gente está en contra o piensa que la gente que trabaja en estas industrias de private equity son solamente money driven, ¿no? Que están solamente buscando el profit. Lo cual es cierto, pero al fin hay un beneficio indirecto de hacer eso, ¿no? Y siempre lo comparo con el trading, ¿no? Entonces, hay mucha gente que está haciendo trading día a día y que en teoría no está aportando un valor real a la economía, yo creo, pero yo siempre los comparo también con las abejas, ¿no? Que se necesitan para polinizar, digamos, las plantas. Entonces, el mercado necesita nutrirse de información y la forma en que el mercado se nutre de información es a través de precios, y los precios se mueven cuando hay liquidez y la liquidez viene de los traders que están haciendo el trading. Entonces al final los traders están ayudando a que la información digamos, se mueva en el mercado y el mercado sea más eficiente. Entonces al final sí hay un beneficio de eso, ¿no? Y en cuanto a los temas de private equity, muchas veces lo que la gente no ve es que estos fondos que hacen estas compras son fondos que, digamos, son gestores para los fondos de pensiones. Entonces, o para los fondos de pensiones o para otro tipo de asset managers más grandes. Y, digamos, al final la gente que tiene sus pensiones también se está beneficiando de esto, ¿no? Porque también el portafolio en el que está invertido sus pensiones invierten en fondos de private equity, ¿no? Bueno, te iba a hacer otra pregunta, pero ahora que me has sacado el tema de las pensiones,
me parece algo polémico, pero muy importante de lo que hablar, porque hay mucho run acerca de las pensiones, si llegan a ser sostenibles en Europa, si merece la pena seguir con un sistema público de pensiones, un sistema privado, mixto. Hay mucha información acerca de ello. ¿Qué crees que nos ha llevado a este punto? Qué complicada esa pregunta. Sé que es una pregunta complicada, pero... Pero voy a responderlo de manera general, ¿no? Pero, digamos, y tampoco tengo un benchmark que sea bueno, porque en Perú, si bien es cierto, hubo una reforma del sistema de pensiones hace muchas décadas, digamos que la gente, para empezar, siempre creo que los privados gestionan mejor que el Estado, ¿no? Creo que el Estado no tiene los incentivos necesariamente para ser un buen gestor. Por otro lado, en Perú lo que pasó fue que el sistema se volvió 100% privado, ¿no? Y al hacerse 100% privado, creo que lo que faltó un poco fue promover la competencia en el sector, y digamos los gestores de fondos de pensiones, al no tener mucha competencia, tampoco tienen muchos incentivos a ser eficientes, y lo que la gente veía era que cuando su portafolio perdía, los gestores seguían ganando plata porque seguían cobrando su comisión de administración, ¿no? Y eso ha generado muchos problemas sociales y muchas protestas, y al final prácticamente ahora se ha destruido el sistema privado, ¿no? En contraposición, el gestor o el Estado peruano termina siempre quebrando el fondo, ¿no? Entonces siempre terminan o quebrándolo o echando mano del fondo para financiar déficits del gobierno. Entonces, yo entiendo que aquí cada país maneja su sistema de pensiones de manera distinta, pero lo que tiende a haber es una combinación entre lo público y lo privado. Y en cuanto a lo público, lo que complica mucho el sistema público es que no existe un sistema de capitalización individual ni siquiera en el público, sino que, digamos, las generaciones más jóvenes son las que terminan financiando a las generaciones que se están jubilando, ¿no? Entonces, aún así, cuando tú puedas ser eficiente gestionando esos recursos, al no ser un sistema de capitalización individual, sino de bolsa común, el cambio demográfico también te va a impactar muchísimo, ¿no? Entonces, y ya en algunos casos, como el de Francia, creo que donde ya no hay otra salida, ¿no? O tienen que jubilarse más tarde o tienen que aceptar una pensión más baja. Son golpes que creo que la población tiene que asumir, y no hay más que hacer, ¿no? Lamentablemente me da mucha pena, ¿no? Pero no hay otra. Sí, eso es una pregunta que a mí, o sea, me hago muy frecuentemente. O sea, ya lo vemos en Francia, sabemos que eventualmente va a ser un efecto cadena que va a pasar en el resto de países de Europa a distinto tiempo, evidentemente. Lo mismo sigue España, lo mismo sigue Italia o Portugal. Porque al final, al ser parte de la Unión Europea, y como que al final todos indirectamente nos estamos ayudando vía emisión de bonos del Estado y tal, lo que pasa es que la Unión Europea se encarga de ello, hay países que están asumiendo el riesgo de otros países, y eso mitiga un poco todo este tipo de movidas, si no ya Francia hubiera quebrado, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué siempre se opta por la vía de aumentar la edad de jubilación en lugar de decir, no, venga, lo que tenemos que hacer es recortar el sistema de pensiones y que la gente empiece a tomar responsabilidad en cómo llevan su ahorro? Bueno, creo que es lo más impopular, ¿no? Se termina optando por lo menos impopular. Es lo único, ¿no? Al final yo creo que los políticos también funcionan como que con bajo clientelismo, ¿no? Entonces siempre tienen que mantener a la población que más votos le da feliz, ¿no? Entonces, por más que es un dilema también, ¿no? Porque de repente pueden saber qué es lo más conveniente financieramente, pero no es lo más conveniente políticamente, y creo que al final lo político va a primar. Entonces te hace preguntarte te hace preguntarte otras cosas, como si la democracia de verdad tiene sentido, porque al final trabajan por clientelismo, y entonces si el político el único incentivo que tiene es tener contenta a la población, pese a que sea en contra de la población las medidas que toman, es como en plan...
Ya te metes en temas de educación financiera, educación y todo eso, de que haría mucha falta, pero también como que juega en el interés del político el que la población esté menos informada, entonces es como la pescadilla que se muerde la cola. Es tal cual, es tal cual. Yo también he tenido, he empezado a revisar mis pensamientos acerca de la democracia, pero sigo creyendo que la democracia es el mejor camino, ¿no? Sigo creyendo que la libertad es, digamos, lo más conveniente, ¿no? Sí, o sea, lo que pasa es que, vale, esto ya no era la intención de entrar en debate ni nada de eso, pero ¿qué relación hay entre democracia y libertad? Que tú le ves, que no sería capaz la libertad de entrar en cualquier otro sistema. Por ejemplo, se habla mucho ahora de Bukele en El Salvador y cómo pese a ser un régimen autoritario o cercano al autoritario, la gente lo ve como única y mejor opción, pese a que esté tomando medidas que él decide por él mismo, sin sujeto a votación ni nada. Entonces, claro, eso te hace revisar tus preceptos acerca de la democracia, aunque es riesgoso, porque si el que sucede a Bukele, yo entiendo toda esa clase de riesgos, si sucede a Bukele una persona que es un tirano y que no mira por la población, hay muchos incentivos perversos, incluso a la corrupción, ¿no? Porque la gente puede tolerarla si tiene contenta a la población. Sí, tal cual, tal cual. Y el ejemplo extremo es China, ¿no? O sea, digamos, China tiene un partido, digamos, es un régimen autoritario, el cual ha logrado muchísimas cosas en lo económico. Ha sacado millones de personas de la pobreza, ha generado muchísimo crecimiento, se vive un capitalismo de Estado, ¿no? Y hay mucha seguridad, no hay robos, porque si robas te desaparecen. Y creo que, claro, tiene muchas bondades, ¿no? Lo que ha generado, digamos, este sistema autoritario en el tiempo. Sin embargo, si por ahí Jack Ma critica al gobierno chino, desaparece unos meses y nadie sabe a dónde se fue, ¿no? Ya. Y por otro lado, existen temas como que la implementación de las billeteras digitales, ¿no? Del dinero digital, que ahora ya creo que, digamos, toda la población tiene que empezar a adoptar. Es muy peligroso, ¿no? Porque si tú dices algo en contra del Estado o eres un enemigo del Estado, no te puedes expresar libremente, te pueden apagar y no puedes participar de la economía. Te pueden apagar tu billetera y no participas. Sí, la verdad es que eso es bastante peligroso. Claro, o sea, y en ese trade-off, ¿qué prefiero yo? Prefiero un mundo menos perfecto con tal de que exista libertad. Bien dicho. Me has convencido. Vale. ¿Y qué opinas acerca de la falta de transparencia, de lo que la gente dice, de que hay falta de transparencia en el sector de private equity, banca de inversión, en los mercados privados, de gestión privada de capital? Pues es cierto, hay falta de transparencia. No lo veo como necesariamente algo malo, ¿eh? Creo que sirve su propósito. Inclusive ya se debate también si es que digamos, sobretransparencia de los mercados públicos es realmente necesaria, ¿no? O sea, las empresas tienen que reportar trimestralmente sus earnings y dar un montón de conferencias, pero eso también hace a que la gestión se adecue a tomar en cuenta en cómo el mercado va a reaccionar en cada earnings call y por tanto dejar de tomar ciertas decisiones solamente por el reporte trimestral, ¿no? Una visión más cortoplacista que la que podría haber tenido la empresa si fueran menos transparentes. No sé si tanto que va a cambiar a que la gestión sea más cortoplacista, pero sí va a distraer a la gestión de los temas más importantes, ¿no? De hecho, ya en Estados Unidos están planteando eliminar el reporte trimestral, ¿no? Sino que hacerlo un poco más extenso, ¿no? Y en el caso de las empresas de private equity, yo creo que nuevamente, ¿no? La privacidad alude nuevamente a los valores de libertad por los cuales estoy hasta a favor, ¿no? Sí. Bueno, Luis, me gustaría un poco adentrarme en esta parte del podcast. En
en la parte más espiritual, como ya te he mencionado, en la parte que más tiene que ver con tu persona, con lo que rige tu norte. Me has comentado a Dios al principio de la entrevista y que es uno de los factores que define tu propósito. Y ya en llamada me hablaste básicamente de que bueno, habías tenido cierto tipo de experiencia extrasensorial, sobrenatural, llámalo como quieras, que no tienes por qué comentar si no te apetece, pero me gustaría saber un poco acerca de esa evolución, pasando de un chico que era rebelde, que supongo que no consideraba este tipo de cosas, evidentemente porque cuando tienes 15 años no estás a este tipo de temas, hasta el día de hoy, a tus 35 años, y bueno, ¿cómo te sientes? ¿En qué punto estás a nivel espiritual? Vale, esto da para unas 5 horas más, creo, pero 100%, y además como no hago preguntas así muy... La hago como... Siéntete libre. sí, no, gracias. No, de hecho, mi pilar espiritual creo que es uno de los más importantes de mi vida, si no el más importante. Eh, pero bueno, preguntarte un poco de mí, o sea, yo en realidad crecí en un colegio católico, ¿no? O sea, mi colegio era católico y bueno, el Perú es una sociedad mayormente católica, creo que 80% del Perú es católico. Entonces, pero sin embargo, también digamos, trae consigo una especie de catolicismo de tradición, ¿no? Entonces es como que hay mucha gente, digamos, en Perú, en mi familia, ¿no? Que son católicos, pero no conocen realmente, digamos, la doctrina o no podrían explicar el cristianismo en 2 minutos o en 5 minutos, ¿no? Entonces, lo cual, bueno, cada uno vive su fe a su manera, ¿no? No creo que esté mal necesariamente, pero para mí no era, digamos, la forma en que sentía que estaba llenando mi vida espiritual, ¿no? Entonces, yo, bueno, fui a un colegio católico, siempre rezábamos el Ángelus en mayo, ¿no? Entonces llevábamos curso de religión de primero de primaria hasta el último año de secundaria. Pero sobre mis 21 como que empecé a cuestionar un poco más la vida y empezar a buscar el sentido de la vida. Y en realidad me di cuenta de que si no existe un Dios, mi vida no es distinta que este vaso, ¿no? Porque en realidad ambos somos la consecuencia de la casualidad, la casualidad, la casualidad. Y en ese sentido, en realidad la vida no tiene sentido. Y entonces me pareció algo muy, muy triste, muy vacío, ¿no? Entonces empecé luego a hablar con más amigos que iban a otro tipo de iglesias, no la católica. Y, y digamos que eh, empecé a observar, a ver videos en YouTube digamos, pastores protestantes más que, ¿no? de esos temas. Y tuve una conversación con un padre, me acuerdo, un día, ¿no? Porque tenía muchas dudas y también estaba un poco triste por cosas que habían pasado en ese momento de mi vida. Eh, pero creo que ese padre fue muy sabio porque le pregunté, ¿no? ¿A qué iglesia debería ir? Porque en verdad he crecido católico, pero tengo otros amigos en otro tipo de iglesias y la verdad que me gusta mucho cómo viven ellos su fe, y etcétera. Y me dijo, en verdad no hay ninguna regla que te pueda dar. La verdad es algo que no tienes en el bolsillo, la verdad es algo que tienes que ir a buscar, ¿no? Entonces en ese momento como que me abrió un poco más la mente y luego en esa conversación también me preguntó si es que yo estaba buscando de Dios, ¿no? Y de que si quería tomar esa conversación como una confesión, etcétera. Y me preocupó un poco porque pensé que tenía que darle un poco más de detalles acerca de mi vida y no quería entrar en tanto detalle. Yeah. Eh, y cuando le pregunté a qué te refieres como una confesión, me dijo, ¿quieres empezar una nueva vida pero con Cristo en tu corazón? Y le dije, bueno, sí. Entonces creo que en ese momento ya había abierto mi mente, en ese momento abrí mi corazón a Jesús y luego me acuerdo de ese día, llegué a mi casa más tarde y estaba solo y empiezo a calentar la comida en el microondas y de la nada me invade una felicidad así indescriptible que nunca había sentido en mi vida, me quemaba el pecho. Y Y viva Cristo Rey, ¿no? Cristo Rey, y era como que en un momento como que tenía una certeza de que era Jesús y esa era la experiencia sobrenatural que te comenté, ¿no? Sí. Y bueno, entonces luego cuando comenté estas cosas en la iglesia me entero de que es lo que la gente conoce como el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces yo había sido bautizado como católico de niño, pero creo que cuando realmente sientes el Espíritu en tu corazón es totalmente indescriptible, eso es totalmente distinto, ¿no?
Es cuando ya lo haces por convicción, ¿no? De querer seguir a Dios. Y bueno, y desde ahí, de los 21, empecé a cultivar mi fe de otra manera. Empecé a ir más ya a una iglesia protestante con amigos chicos de mi edad, que era una iglesia de corte de Hillsong, que no sé si No, la verdad es que no. Hillsong es un movimiento que empieza en Australia y es un poco más, se expandió por todo el mundo, ha estado ha tenido iglesias en Nueva York, en Londres, y ha sido muy polémico también, pero en realidad lo que ha hecho Hillsong es que ha alcanzado a muchos jóvenes, porque era un formato un poco más relajado, donde el pastor predicaba en polo y en zapatillas y en jean, y era como que, digamos, para los jóvenes era mucho más fácil de aceptar, por así decirlo, Sí. y vivir la fe, porque no se vive la fe igual cuando tienes 50 años que cuando tienes 40, cuando tienes 30 o 20. tal cual. Se ve muy distinto. Sí, sí. Y en esta denominación, me da curiosidad, la hostia en la Eucaristía se considera, porque entiendo que hay ciertas denominaciones protestantes en las que la hostia no se considera el cuerpo de Cristo literalmente, sino que pasa mucho en la fe católica y en la protestante, o sea, en el cristianismo están los protestantes que no lo consideran como el cuerpo de Cristo o algunos de ellos. No estoy al tanto de ese debate, Ajá. pero sí se hace, digamos, una Santa Cena, ¿no? O sea, Ok. sí, de igual manera, o sea, se repite el rito eucarístico de comer el pan entre dos miembros y de tomar, beber la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, sí es tal cual. Sí. Qué bueno. Sí, además cuando estabas describiendo tu experiencia me recordó mucho a la mía porque en ese sentido como que la gente puede escuchar y ahora mucha gente está interesada, no sé si lo has visto por internet, que hay mucha gente, una ola nueva de gente que se acerca al cristianismo, que se acerca a Cristo y que quiere conocerlo. Y básicamente mucha gente tiene esa curiosidad también, ¿no? De querer adentrarse en la religión, en la fe, cómo se vive el cristianismo, cómo puedes llegar a sentir esta experiencia. Y creo que viene más de un acto proactivo por tu parte, como tú bien has dicho, en plan, en el momento que confiesas, que dices, sí quiero a Cristo, quiero aceptar a Cristo, porque yo tuve esa experiencia literalmente cuando dije, voy a vivir mi vida, cuando ya acepté en mi mente, sin haber dicho, te acepto Cristo, que Jesucristo existió y que era la persona que dijo ser. Y empecé de repente ese día a vivir mi vida, dije, voy a vivir mi día como si fuera Jesucristo, ¿sabes? Hacer lo mismo, no pecar o pecar de la menor forma posible, amar de la mejor forma posible. Y me sentí plenísimo, más pleno, mucho más pleno que muchas otras veces en mi vida. Y y luego tuve es que esta historia es un poco más larga, pero básicamente hubo una coincidencia muy brutal que me sorprendió en ese mismo día concreto y que me hizo llorar. Me puse a llorar, sentí el Espíritu Santo y luego al día siguiente, cuando se lo contaba a mi novia, todo esto que estaba viviendo, me puse a llorar y lo primero que salió de mí fue arrepentirme por mi versión pasada, por decir cosas, perdón por haber sido esto, perdón por haber hecho esto otro. Y yo ahí, luego ya me seguí informando porque esto fue al mes o así de aceptar a Cristo, me seguí informando y vi experiencias similares a la que yo había vivido y de que era normal, el natural, el confesarte y arrepentirte de esa versión. Y dije, es que existe, porque ¿cómo puede ser que yo me pusiera a llorar y me pusiera a arrepentirme sin tener conciencia de que eso era lo normal? Y ya fue como y ahora estoy totalmente convencido y paso por etapas, ¿sabes? Como etapas de duda, etapas de miedo, de decir cómo te sigo siguiendo, cómo te sigo amando, cómo sigo viviendo mi vida en base a tus preceptos. Pero como rezo todos los días, como que casi siempre le pregunto y siempre le pido guía, o casi siempre le pido guía, y como que te va dando pequeñas dosis de respuestas pese a que no sienta lo que sentía en aquel momento, que yo creo que lo mismo igual y no lo siento nunca más en mi vida. Pero sí es un camino maravilloso y el vivir la fe, como que vive en esa incertidumbre de ojalá y quedarme aquí hasta que me muera, ojalá y sí, que viene mucho de nosotros mismos, pero eso, ese proceso de que es muy interesante, porque tú lo conociste a tus 21 años, o sea, hace ya mucho tiempo de ello. Sí, sí, sí. Y bueno, gracias por compartir eso, ¿no? Me da mucho gusto y es tal cual lo describes, yo creo, o sea, yo creo que lo que es importante resaltar es que el mensaje de Jesús es un mensaje de amor. Entonces, en realidad, yo creo que nosotros estamos en la tierra por amor,
para aprender a amar. Y es lo que, digamos, uno aprende caminando con Jesús, ¿no? Entonces, yo también creo, soy de la idea de que a veces hay una cierta rigidez al cambio al tener que cambiar el estilo de vida de uno, ¿no? Y por un lado, yo creo que uno no se puede acercar a Dios si es que no se arrepiente de sus pecados, para decirlo así de una manera bien clara. Pero sin embargo, creo que también tienes que darte cuenta de que Dios te acepta como eres. Y la vida cristiana no es una vida perfecta, o sea, es una vida donde te vas a volver a equivocar, vas a tener dudas, vas a estar frío, a veces que no quieres saber nada de Dios, pero lo bueno es que Él siempre está ahí, Él no se mueve. Y eso para mí es un pilar en mi vida, ¿no? Porque cuando todo alrededor se puede mover, yo sé que Jesús está ahí y que Él no se mueve, ¿no? Y eso nada más es súper potente, ¿no? Para poder vivir perdón que me emociono un poco ahora, pero digamos, es una fuerza en la debilidad que uno encuentra, ¿no? O sea, y no lo cambiaría por nada, ¿no? No. Es lo más importante, o sea, para mí es lo más importante que existe porque es el verdadero padre, como se dice, el creador que creó solamente por el hecho de amar, porque nos amaba y porque somos fruto de su creación y él sabía que esto iba a pasar, él sabía que la sociedad se iba a condenar y que somos imperfectos, perfectamente imperfectos, y sabía que dándonos la libertad se sometía a ello y pese a todo nos creó. O sea, me parece brutal esa idea y me parece brutal la idea de que nos siga en este camino, que nos ame incondicionalmente aunque nosotros decidamos alejarnos de él. Es la idea de un padre perfecto, literalmente, pero sí, es maravilloso y ojalá y eso, mucha gente más en el mundo termine aceptando y termine, pues eso, haciendo su corazón blando, porque creo que mucha gente dice lo que tú has dicho, que al fin y al cabo, si tuviéramos que resumirlo en el amar, no es tan sencillo como eso, porque cuanto más te adentras en la religión, como tú lo has hecho, te das cuenta que no solamente amar, porque para amar en condiciones tienes que ser justo también, porque si no eres justo, si hay una injusticia que se peca contra uno de los hijos, pues tienes que obrar sobre esa injusticia para amar a tu hijo que ha sufrido la injusticia, por así decirlo. O sea que van de la mano, pero amar es una buena forma de resumirlo y mucha gente dice amo, pero amar bien es muy difícil porque tienes que dejar muchas cosas de ti mismo atrás, tienes que cortarte cachos de ti mismo, inseguridades, dudas, y es bastante difícil. O sea, incluso yo que... Y por eso es que entiendo a muchos cristianos que dicen, creo en Cristo, bueno, cada uno vive a Cristo de su propia manera y es totalmente cierto. Pero claro, lo que tú dices, mi madre es católica y todo, y no ha vivido a Cristo de la forma que yo lo he vivido, y no le pido que lo viva de la misma forma porque sería injusto de mi parte pedírselo, pero eso, muchas ideas, muchas cosas que me pongo a reflexionar, lo mismo le doy demasiada vuelta a la cabeza, pero es maravilloso este proceso y ojalá y seguir en él por la eternidad, vaya. Sí. Bueno, y habiéndonos movido de esta parte espiritual, esta pequeña charla, me gustaría preguntarte acerca de consejos a la gente que nos está viendo, que tiene mucha curiosidad por adentrarse en este mundo, ya sea banca de inversión, finanzas, mundo de corporate finance, private equity. ¿Qué consejo les daría? Creo que algo que a mí me ha servido mucho y me sigue sirviendo hasta el día de hoy es busca a alguien que ya haya hecho lo que tú quieres hacer y pídele una llamada o un café. Y yo desde que estaba en la universidad o en los primeros años de mi vida profesional, cada vez que tenía la oportunidad de encontrarme con alguien que estaba en la senda que yo quería estar o que ya había logrado lo que yo quería lograr algún día, les pedía por favor un café, un tiempo y a veces terminaba teniendo mentores por eso, ¿no? Porque obviamente o sea, llegaba con tantas preguntas, con tantas ganas, ¿no? Y con tantas cosas que al final les caía en gracia y digamos, una de las relaciones más influyentes que he tenido, por ejemplo, era que a mis 24 años
y tuve la oportunidad de conectar con un MD de un banco de inversiones muy grande de Estados Unidos, él estaba en Perú, de hecho que se llevó a Perú por un viaje que él hizo por la iglesia a la que él iba allá, y tenemos una iglesia en común en Perú, y entonces lo conozco. Y por varios años estuvimos intercambiando correos, ¿no? Y yo le pedía consejo profesional, etcétera, y él, tipo que me ayudaba mucho a orientarme. Eh, y no solamente él, ¿no? Sino también hay ejemplos de gerentes en la corporación en la que yo trabajaba que ya habían hecho sus maestrías, etcétera, que habían avanzado mucho. Y me iba a hablarles para preguntarles cómo había sido su experiencia en tal o cual universidad, en la ciudad, qué hacer después, etcétera, ¿no? Y entonces creo que lo más importante es poder conectar con la gente que ya hizo lo que tú quieres hacer, eh, y tratar de absorber esa experiencia. Ok. O sea, ¿consideras de alguna forma que las conexiones y el networking, sobre todo en esta industria, es crucial? Es brutal, porque, em, o sea, las conexiones yo creo que son las cosas, yo creo que es lo más importante de la carrera de uno. Ok. Y llegamos a esa conclusión, o sea, eh, es lo que más retorno te va a dar de Ujú. todas las cosas que puedas hacer. El network que puedas tener es lo que más retorno te va a dar. Ujú. Y, y bueno, y sobre todo conectar con gente que ya está mucho más adelante. Y si te ven a ti conectado, te ven a ti concentrado, te ven a ti progresando, vas a estar en la mente de ellos y en algún momento alguna oportunidad va a venir a través de ellos. Ujú. Entonces eso es también súper importante. Claro. Pero tienes que estar preparado para saber tomar esa... Sí, o sea, en realidad, hace un rato te comenté, creo, de este equipo en el que entré, donde había un montón de high performers, ¿no? Que se fueron a estudiar a diferentes lugares. Ujú. Yo creo que entré a ese equipo porque eh, hubo un fin de semana que me fui a estudiar al banco, porque estaba preparándome para dar el CAIA, que es una certificación en inversiones alternativas. Ujú. Y no podía estudiar en mi casa porque me distraía. Yo soy muy distraído, entonces siempre trataba de irme al lugar donde menos me pueda distraer. Entonces me fui a la oficina a estudiar un domingo. Ujú. Y, y justamente yo todavía no había entrado a este equipo, pero compartíamos más como que el mismo piso. Y llega este equipo a trabajar el fin de semana, ¿no? Entonces me ven ahí y me dicen, ¿qué haces acá? Y le dije, no, estoy estudiando para esto, que esto, que el otro. Bueno, ya. Y en la semana siguiente me topo con el gerente de esa área en el comedor y nos ponemos a conversar. Y me dijo algo que hasta ahora se me ha quedado grabado, ¿no? Me dijo, tú estás concentrado y se nota el que está concentrado, ¿no? Entonces, y después se da la oportunidad de que yo pude entrar al equipo de él, ¿no? Entonces, ahí está, no eres por una oportunidad ahora para que cuando la oportunidad llegue tú estés preparado. Entonces, eso se dio porque yo estaba en movimiento. Sí. Yo estaba en movimiento, estaba tras de un objetivo y estaba dando los pasos, ¿no? Entonces, cuando una cosa llevó a la otra, pero porque estaba ahí. Ujú. Sí, en movimiento. Las oportunidades surgen en movimiento, no esperando pasivamente a que llegue, evidentemente. Y bueno, de última me gustaría que te diera un consejo a tu yo de 16 años. ¿Qué le diría a tu yo de 16 años? Paso. Eh, yo creo que le diría que es que eso es un poco difícil, ¿ya? Porque, y hasta ahora todavía me cuesta porque sí soy una persona que tiende a tener una necesidad de control un poco alta, ¿no? Entonces, pero le diría a mi yo de 16 años que aprenda también a ser un poco más flexible y que aprenda a confiar en el proceso, ¿no? Y no estar, sobre todo a los 16 años, eh, comparándose, ¿no? Porque eso a veces uno ve el éxito de otros amigos que avanzan mucho más rápido cuando uno es joven y se frustra, ¿no? Porque dice ellos, porque yo me estoy quedando, etcétera, ¿no? Entonces, le diría que confíe en el proceso, que confíe o sea, que confíe en mí mismo, ¿no? En las habilidades que tenga y que también sea más flexible
para poder tomar los diferentes caminos que se vayan a ir dando, porque el camino que uno pensó que iba a tener no necesariamente se va a dar. Porque como lo dijiste al inicio, uno no controla todas las variables. Entonces, si no tienes esa apertura de mente para poder hacer un pivot de tu plan y adaptarte al siguiente, puedes frustrarte mucho. Sí. Permanecer flexible es lo importante, sí, como lo has dicho. Pues nada, Luis, muchísimas gracias por tomar parte en este episodio. Y nada, ha sido un gustazo. Gracias a ti, Juan. Muchas gracias.